para un tema sobre lo que es la responsabilidad internacional. Un tema muy importante, porque ustedes han visto pues, el comportamiento de los estados muchas veces, ya sea negligente o doloso, acarrea perjuicios, daños a otro estado. Como, igual pues como sujeto de derecho internacional que es, como persona jurídica que es, puede incurrir en ello, ¿verdad? Actuando o no actuando. Hace poco, pues, en años recientes, hemos visto, por ejemplo, en Honduras, ¿verdad? Con las lluvias que han habido sobre la cuestión del río Motagua. De parte de Guatemala van cientos de toneladas de basura que van a parar allá a Honduras. Y Honduras está a punto de demandar a Guatemala por el daño que le está causando, un daño ecológico tremendo. Y Guatemala, pues hasta la fecha, yo no veo que ha hecho nada al respecto. Allá hay una, como ONG, pues no, igual ustedes no han hecho nada. Solo anuncios ha puesto, pues, ahí para salvar la cuenca del Motagua, pero no se ha visto nada realmente. La gente solo utiliza estas catástrofes para hacer en su propio beneficio. No se mira nada que sea para el beneficio de la gente y sigue igual. No se ha visto ninguna diferencia. Al menos yo no he visto nada. Bueno, pero ¿a qué va esto? ¿Será que Honduras puede o no puede? Bueno, reclamar a Guatemala, demandarla por daños ecológicos. Pero porque Guatemala actuó o no actuó. Ahí vienen pues esas cuestiones de la responsabilidad internacional, ¿verdad? Dice aquí el doctor Carlos Larios, la responsabilidad internacional es una institución por la cual, cuando se produce una violación al derecho internacional, una violación a las normas del derecho internacional, directa o indirectamente, por acción u omisión, el Estado que ha causado esa violación debe responder. Ahí dice reparar, pero no reparar, es responder. Porque va a ser que reparar es para un tipo ¿verdad? De responsabilidad. Entonces, debemos tener cuidado con esa definición, ¿verdad? Una violación debe responder por el daño material o moral causado a otro u otros. Fíjense qué interesante. Vemos aquí que de esa definición nos enteramos de varias cuestiones. La primera, que la responsabilidad puede ser directa o indirecta. Que tal responsabilidad puede provenir por acción u omisión. Acción u omisión. Y que el daño puede ser material o moral. Fíjense cómo vamos dividiendo, ¿verdad? Directa e indirecta, ¿verdad? Comisión, acción u omisión, material o moral. La negación de responsabilidad internacional implicaría la destrucción del derecho internacional. Imagínense que no hubiera esta institución de la responsabilidad. Podría decir que los estados tendrían derecho a actuar irresponsablemente. Imagínense ustedes, podríamos imaginarnos una comunidad internacional en donde los sujetos fueran irresponsables. No se puede, ¿verdad? Entonces, como esta figura es muy importante. En esta escuela de la responsabilidad descansa mucho
la convivencia internacional. La responsabilidad internacional es siempre una relación entre estados. Entre estados. Entonces aquí, pues, que representa la responsabilidad para un estado que ha causado daño a otro. Siempre, ¿verdad? Y se fundamenta en la necesidad de observar reglas de justicia, ¿verdad? En las relaciones internacionales. Cuando hablamos de reglas de justicia, estamos sobrellevando la diferencia de los países en cuanto a su desarrollo, a su potencial militar, económico, tecnológico, bien todo lo que implica una relación justa. Aquí ya nos podríamos meter a filosofía del derecho, discutir qué es justicia y qué es una relación justa. Pero ese es tema de otra cuestión, ¿verdad? Tal vez de la maestría. Aquí quedémonos en que las reglas de justicia deben prevalecer en las relaciones internacionales. Y sobre esas reglas de justicia se fundamenta la teoría ¿sí? de la responsabilidad o institución de la responsabilidad internacional. Bueno, pero ¿qué elementos tiene responsabilidad internacional? En primer lugar, una conducta. Pero la conducta no tiene que ser activa. Esa conducta puede ser una acción o una omisión. Entonces, en la responsabilidad internacional, la conducta no siempre debe ser acción. La conducta también puede ser omisión. Ustedes vieron derecho penal, se dieron cuenta que hay delitos por omisión. Igual en las relaciones internacionales también, pues existe responsabilidad por omisión. Lo que estamos viendo en el caso de Guatemala, ¿verdad? Guatemala no ha tomado las medidas administrativas y de toda índole para evitar la contaminación monstruosa del río Motagua. Y esa omisión negligente provoca daños a otro estado. Ahí podría basarse una responsabilidad, ¿verdad? Entonces, el primer elemento es la conducta. Esta conducta puede ser acción u omisión. Para esa acción u omisión debe violar una regla de derecho internacional. ¿Verdad? No es cualquier acción o omisión, ¿verdad? Debe violar una regla de derecho internacional. Ese acto ilícito es imputable a un Estado. Si no se queda en el aire, pues, ¿no? Tiene que haber un responsable, un sujeto pasivo de esa responsabilidad. ¿Y quién va a ser siempre? Un Estado. Pero puede serle imputable directa o indirectamente, como ya vimos, puede ser directa o indirecta. Puede ser imputable directa o indirectamente. Y debe existir el perjuicio o daño efectivo. Excepcionalmente, dice acá, existen ciertos actos que producen perjuicio y daño y por los cuales los estados no incurren. Fíjense, aunque produzca daño, no incurren en responsabilidad internacional. Es decir, que existen excepciones a la regla. Existen excepciones a la regla. ¿Y esos cuándo se dan? En primer lugar, los cometidos
los cometidos con el consentimiento previo, ¿ah?, ya sea previo o simultáneo, ¿ah? Entonces son esos actos consentidos. Y tal consentimiento es el previo o simultáneo al acto, porque si se hace posterior ya sería renuncia a derechos, ya no sería dentro de esta figura de responsabilidad. Y bueno, tengo el derecho de reclamar, pero no lo hago. No, tiene que ser al momento o antes. Otro acto que no provoca responsabilidad son los ejecutados en el ejercicio del derecho de legítima defensa. Este derecho ha sido consagrado en la Carta de Naciones Unidas en su artículo 51. Y la doctrina entiende que la legítima defensa es justificada cuando se violen el derecho de integridad territorial. Ahí sí, en manifiesto, ¿verdad? Independencia política, también. Protección a los ciudadanos o algunos de naturaleza económica. ¿Qué nos dice el artículo 51 de la Carta de la ONU? Dice, ninguna disposición de esta carta, ninguna disposición de esta carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva en caso de ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad, bueno, etcétera, ¿eh? Entonces ahí está consagrado el principio, el derecho de legítima defensa. Ahí tampoco, ese acto tampoco produce responsabilidad internacional. Los ejecutados como represalia o retorsión o cualquier acto que se encuentre admitido por los medios coercitivos del derecho internacional. Vamos a ver, el derecho internacional admite algunas acciones. Permite algunas acciones. Y eso pues no, actuando conforme a ello tampoco se incurre en responsabilidad. Y los ejecutados en caso de necesidad, ¿verdad? Como algo que llegue a amenazar la existencia del Estado, su estatuto territorial o personal, su gobierno, o sea, la amenaza, ¿verdad? También. La necesidad, ¿verdad? La necesidad, perdón. ¿Verdad? Con esta necesidad también, ¿verdad? Justifica. Clasificación. La responsabilidad internacional se clasifica por su origen y por su fundamento. Por su origen en directa o indirecta y por su fundamento en moral y jurídica. Es que no todo acto produce un mismo tipo de responsabilidad. Por ejemplo, fíjense ustedes, vamos a poner casos de embajadas para que se miren que son parecidos, pero en el fondo producen un resultado totalmente diferente. Totalmente diferente, ¿verdad? Embajadas en países. La embajada de Estados Unidos en Irán, 1979. La revolución, el triunfo de la revolución musulmana chiita de los ayatolás. Y sale huyendo que derrocan al Shah de Irán. El Shah de Irán había occidentalizado mucho a Irán, ¿verdad? Lo había occidentalizado mucho, y eso no les parecía a los musulmanes. Toman el poder, ¿verdad? Y instauran una teocracia musulmana rabiosamente anti-norteamericana. Ahorita están en tensión, ¿se han dado cuenta? Estados Unidos e Irán están al borde de irse a la guerra. Ya Irán ya le dijo, mire, no ven aquí con tan confiado porque Irán está armado.
Entonces Estados Unidos como que se replegó un poquito, pero eso ha existido, ¿verdad? Y en ese tiempo, imagínense, cuando entran al poder, el discurso es manifiestamente anti-norteamericano, de odio hacia Estados Unidos. Eso solivianta, a su vez, el ánimo del pueblo, ¿no? Y pues en una situación, ¿verdad?, que se tornó ya a escala muy elevada, rodean la embajada de los Estados Unidos, el pueblo, gente del pueblo, ¿verdad? La gente de gobierno no participó ahí, solo gente, digamos, de la calle, ¿verdad? Juan Pueblo estuvo ahí, ¿verdad? Fue el que entró. Ahí no hubo ni policía, no hubo ni ejército, ni funcionario alguno, solo gente del pueblo. Irrumpen violentamente en la embajada de los Estados Unidos. Incluso hay 2 fallecidos y toman la embajada. Es el caso de Estados Unidos, ¿verdad?, Irán. Está también el caso de la embajada de México en el Ecuador. En las elecciones triunfa la oposición derechista, libertaria, como le dicen, en contra del gobierno de palabra socialista, que tanto daño le han hecho a Latinoamérica últimamente. Correa y su vicepresidente los juzgan en ausencia o salen huyendo, pues, si la deben. El hijo de Correa, Rafael Correa, se acaba de comprar un Ferrari. Un Ferrari se va a comprar. El socialista, ¿verdad? Correa vive en Europa, su hijo. Y los hijos de Petro también viven en Europa. Muy socialistas, pero no los tienen en su país, ¿verdad? Viven en Europa, gastando los millones. La hija de Chávez es una de las jóvenes que menos de 40 horas más ricas del mundo. La hija de Chávez. ¿Verdad? Entonces de Correa lo juzgan a ausencia y a su vicepresidente, que se me olvidó el nombre ahorita de él, el vicepresidente se quedó adentro del Ecuador, ¿verdad?, y lo condenan y él pues ya no pudo salir del Ecuador. ¿Qué hizo? Fue a la embajada de México y se metió ahí. México sabiendo que lo habían juzgado, sabiendo que lo habían declarado culpable, que solo dependía de capturarlo para que cumpliera su pena, lo deja entrar y lo protege. Esa fue la situación. Entonces vienen las fuerzas de seguridad del Ecuador, irrumpen violentamente en la Embajada de México en contra de la voluntad expresa de los mexicanos y sacan a la fuerza a este personaje, al ex vicepresidente. Fíjense. Otra situación, ¿verdad? Vienen en Irán, gente del pueblo, gente entra, ¿verdad? Y ¿cómo van? El contexto, ¿verdad? La embajada de Japón en el Perú. La embajada de Japón hace una recepción de gala en su sede, la embajada, y llegan el cuerpo diplomático y otras personas importantes, ¿verdad? Dentro de ellos estaba el embajador de Guatemala, Aquiles Pinto Flores, así se llamaba, un poco cómico el nombre, ¿verdad? Aquiles Pinto Flores, era el embajador de Guatemala en el Ecuador. Y estando en la reunión, un grupo guerrillero, Sendero Luminoso, irrumpen en la embajada y toman de rehenes a esas personas. Fíjense, que irrumpen en la embajada y toman de rehenes a todas esas personas importantes. Viene el Japón y se comunica con el gobierno del Perú y le dice, miren, yo, Japón, ¿verdad?, lo autorizo a usted para que resuelva el problema como mejor le parezca. Tiene mi autorización, tiene mi anuencia. Hicieron una estrategia, lograron ver cómo estaban ubicados, cuánta gente había, cuántos eran, ¿verdad?, etcétera. Lograron meter cámaras.
Entonces, con esta información, entran violentamente a la embajada, abren fuego adentro de la embajada, abren fuego, ¿no? Grupo militar, y matan a todos los guerrilleros que habían tomado la embajada. Ahí, compañero, fue el movimiento Tupac Amaru. Bueno, gracias, compañero, por la información. Bueno, sí, que un movimiento guerrillero desafectó al gobierno, entran, irrumpen, toman de rehenes, pero Japón dice, mire, resuelve ese problema, tiene mi autorización y mi anuencia. Entonces el Perú toma el control con la anuencia y autorización de Japón. Irrumpen la embajada, abren fuego y hay muertos. Otro, miren, son parecidos los casos, se dan cuenta, pero van a ver que es diferente. La embajada de Ecuador en Cuba. Ustedes saben que muchos cubanos no desean vivir en la isla, están viviendo situaciones muy críticas, al punto que un grupo de personas del pueblo empiezan a rodar, a estarse a los alrededores de la embajada del Ecuador en Cuba, con la intención de entrar y pedir asilo político. El gobierno se entera y instala un cordón militar alrededor de la embajada para resguardarla y que no entre nadie. Saber cómo hicieron, estas personas rompieron el cerco y lograron entrar violentamente a la embajada, solo para estar ahí y pedir asilo. Entonces Cuba puso el cerco y lo rompió. Y otra vez irrumpen en la embajada. Violentan territorio del Ecuador en Cuba. ¿Se dan cuenta? Otra vez caso de embajada. Y el caso de la embajada de España en Guatemala. No era grupo guerrillero, era grupo de estudiantes y campesinos, indígenas. Iban reclamando derechos. Había mucha opresión en ese tiempo, en 1980 en Guatemala. Yo era estudiante de Derecho. Vi a esa gente, conocí alumnos de ahí de esa facultad que llegaron a eso. Nos tocó un tiempo muy duro, ¿no? Pero vamos al hecho de que estaban ahí, van a la embajada, entran a la embajada, posiblemente con anuencia del embajador. Y estando ahí, exigen, hacen una proclama pues, de exigencias. Y el gobierno, el Estado de Guatemala, las fuerzas de seguridad responden con violencia. No sé cómo, pero suben a las ventanas, rompen los vidrios. Unos dicen que tiraron fuego, otros dicen que no. Pero la cosa es que provoca un incendio y muere calcinada mucha gente ahí. Ahora, ¿cuál es el resultado de todas estas? ¿Será el mismo? ¿Qué opinan ustedes? ¿O es diferente? Son situaciones muy parecidas. ¿Verdad? Si lo tomamos a la ligera, es casi lo mismo. Pero el resultado es diferente. Por ejemplo, en la embajada de los Estados Unidos en Irán, hay responsabilidad. Hay responsabilidad indirecta. Porque el Estado no impidió. Es una comisión por omisión. Se debería resguardar la embajada. No participó ningún gobierno, ¿verdad? Ni el gobierno dijo, entren. El contexto ya se había dado. Lo que ha hecho el gobierno de Irán fue no tratar de impedir, simplemente ignoró la situación que detonó en esto. Que hubo hasta muertos, un diplomático estadounidense y una persona murieron, ¿verdad? Entonces ahí hay responsabilidad. Pero como no hay ninguno del gobierno ahí, hay responsabilidad indirecta. Indirecta. La embajada de México en Ecuador, ¿verdad? Entran ahí ya ganó el caso México. Ecuador alegó intervención.
porque como era el grupo de izquierda del que era México también, ¿verdad? Eran de la izquierda latinoamericana, por ideología se solidarizaron con él y es que le dieron y lo protegieron, pero no supo plantear bien, ¿verdad?, sus argumentos en la relación del Ecuador, porque ellos iban por el lado de la intervención y México por el lado de la responsabilidad internacional por violación a su territorio, la embajada, porque eran fuerzas de seguridad del Estado, no era gente de la calle, eran gente uniformada, y no era gente, sí, y autoridades, pero que hasta judiciales algo se habían ahí, todos eran del Estado, ¿verdad? Entonces ahí también, ahí hubo responsabilidad directa, ¿verdad? La embajada de Japón en el Perú, ¿verdad?, donde Japón dice, miren, hágalo, ustedes consideren conveniente y resuelvan ese problema. Entran, abren fuego, ¿verdad?, rescatan. Entraron violentamente a la embajada, incluso dispararon adentro, armas de fuego, armas de uso militar. Pero ahí no hubo responsabilidad, porque fue un acto consentido, un acto solicitado. Hasta había la anuencia previa de. Miren qué diferente. Ahí no hay responsabilidad. La embajada del Ecuador en Cuba, el gobierno cubano puso un cerco militar para que no pasaran. No saben cómo rompieron el cerco y entraron. Ahí tampoco hay responsabilidad, porque el gobierno trató de impedir, no le pidieron, ¿verdad?, que dejara entrar, no, le dijeron, vieron que el Estado, ¿verdad?, a través del gobierno de Cuba, puso toda la diligencia para que no irrumpieran en la embajada, puso un cerco militar, puso vigilancia a las 24 horas, pero no pudo evitar que entrara, tal vez para no matar gente, ¿verdad?, porque tal vez fueron a tiro, pero te digo que no quisieron disparar, rompieron el cerco y se entraron. Ahí tampoco hay responsabilidad, porque Cuba puso todo de su parte para que no se sucediera, pero lograron entrar. Igual que Irán, ¿se dan cuenta? En Irán también entró la gente, y en el Ecuador, en Cuba, pues también entró la gente a la embajada, gente del pueblo, pero en una hubo inactividad y en la otra hubo actividad, pero no se pudo evitar poniendo toda la diligencia. Aunque miren, es parecido, pero los resultados son diferentes. Y el caso de la embajada de España en Guatemala, ya sabemos todos, ¿verdad? Guatemala tiene responsabilidad directa, porque no hubo autorización de parte de España, ni siquiera solicitud. Y sin embargo terminaron en una forma violenta y hubo muertos, calcinados. Como en cada caso se ubica, ¿verdad?, en una situación, dependiendo cada matiz en especial. Y este es donde viene el tema de la responsabilidad, ¿verdad?, que por su origen puede ser directa o indirecta, como vimos, ¿verdad? Ya vimos cuando es directa e indirecta. Y por su fundamento puede ser moral o jurídica. La responsabilidad directa es aquella, dice, que está realizada por el propio Estado, por sus legítimos representantes. Es el propio Estado el que ha faltado a sus obligaciones internacionales. ¿A través de quiénes? De sus funcionarios, de sus poderes, ¿verdad? De sus poderes. Dice, y puede incurrir en responsabilidad directa a través del organismo ejecutivo, legislativo y judicial. A través de estos tres poderes puede incurrir en responsabilidad directa. En el organismo ejecutivo, actividad o ausencia de actividad. Lo que estamos viendo con el río Motagua, ¿verdad? El Ejecutivo tiene obligación de lograr el saneamiento del río Motagua, de evitar su contaminación, coordinar con las municipalidades
y no lo ha hecho. Y Honduras cada invierno sufre esas inundaciones de toneladas y toneladas de basura que les está matando su río también. Hay que ser mismo, pues. Pero se empeora. Guatemala. Esto es tras del Ejecutivo, ¿verdad? El legislativo, bueno, legislar, ¿verdad? Fíjense que Guatemala tiene un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Dentro de este tratado de libre comercio se acordó por parte de los países de Centroamérica de actualizar su legislación laboral. O sea, la legislación laboral que prevalece todavía. Es obsoleta respecto al tratado. Y dijeron, bueno, hagamos esto, pero legisle y reforme, pues, parte del Código de Trabajo para, ¿verdad?, coordinarlo con el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué sucedió? Guatemala nunca actualizó la ley laboral. Vino un día, los Estados Unidos dicen, bueno, Guatemala no actualiza su legislación laboral, vamos a sancionarlo si no tiene una respuesta concreta en tanto tiempo. Y están ustedes con el teléfono en el oído para imponernos una sanción de 20 o 15 millones, algo así. Y los del Ministerio de Trabajo, los jurídicos del Ministerio de Trabajo no tenían mucha experiencia, estaban bateando ustedes. No fueron a la Secretaría General y ahí se les resolvió el problema, pero fíjense que se hizo un pase ahí ustedes, pero se urgió porque el que tenía que actuar ahí era el legislativo, ¿no? Al legislativo que legislara. Y caso omiso ustedes. Yo creo que hasta la fecha no ha legislado, eso fue hace como 10, 15 años. Ese es un acto, una responsabilidad directa, como ven, decía, sancionar a Guatemala, el Estado de Guatemala, por inactividad del legislativo. Y el judicial, regularmente, ¿verdad?, se da pues cuando, más que todo, la denegatoria de justicia, retardo de justicia, ¿verdad?, a personas extranjeras, ¿verdad?, no admitir en los tribunales, etcétera. Ahí se les puede incurrir en responsabilidad directa. Esto se da más que todo en el ámbito del derecho internacional privado. Pero es bueno que los conozcamos nosotros, porque la responsabilidad es público. En la materia del privado, la responsabilidad que se incurre es de derecho internacional público. Entonces, denegatoria de justicia, retardo malicioso de justicia, negación a ingreso de extranjeros hasta los tribunales, fueros especiales para extranjeros, todo esto acarrea responsabilidad, ¿verdad? Y tenemos también la responsabilidad indirecta, como ya hemos hablado antes, ¿verdad? Dice, existe responsabilidad indirecta cuando un Estado, bueno, asume responsabilidad por otro. Pero además se considera responsabilidad indirecta también cuando ésta proviene de actos practicados por particulares, pero de alguna manera imputables al Estado. ¿Se dan cuenta? Particulares, pero imputables. En el caso de Cuba no se puede imputar al Estado. Fueron por particulares, pero Cuba trató de impedir, ¿verdad? Rompieron el cerco, no sé cómo, pero lo rompieron y lograron entrar. No sé si todos o algunos, ¿verdad?, pero entraron ahí. A cambio del caso de Irán, no. Irán hizo caso omiso pues al peligro y dejó que actuaran y tomaron la embajada, hubo muertos porque no actuó el Estado. ¿Se dan cuenta? Era gente del pueblo los dos, entraban violentamente, pero por el contexto el resultado es diferente. Entonces aquí dice por simples particulares, pero de alguna manera imputar al Estado por omisión.
¿verdad? Los particulares pueden cometer actos contra como los siguientes: atentados contra los soberanos extranjeros, atentados como contra las embajadas, ya volvimos a embajadores, ofensas a los símbolos patrios, ¿sí? Publicaciones ofensivas al otro Estado, ¿va? Entonces, en este caso, el Estado tiene la obligación de prevenir o reprimir, y no cumple con su deber de prevenir si se niega a tomar las medidas necesarias de protección cuando razonablemente prevé que puedan suceder. Entonces, la regla general: los actos particulares no comprometen necesariamente al Estado, son actos de particulares, ¿verdad? Pero la base de la responsabilidad del Estado por los actos de los individuos, de los particulares, no consiste en la complicidad, ¿verdad?, sino en el hecho de que el Estado deja de cumplir una obligación, un deber internacional. Deja de impedir el acto ilícito. ¿Ah? O sea, no lo juzga, no lo persigue, no lo captura. ¿Ah? Todo esto es parte, aunque el atentado es responsabilidad internacional. Pero también, por su fundamento, la responsabilidad puede ser moral y jurídica. La responsabilidad moral resulta de la acción de un deber moral. La única sanción es la conciencia internacional. La responsabilidad jurídica resulta de la violación de un deber jurídico, obviamente, ¿verdad?, sancionado, ¿verdad?, legalmente sancionado, establecido. ¿Qué efectos tiene? Si es daño material, es reparar. Y si es daño moral, es la satisfacción, satisfacer. Pues hemos dicho que cuando vimos la definición, dice: el Estado que ha causado esa violación debe reparar. No, reparar no, porque no hacemos el daño moral o material. Ahí sería de responder, ya sea reparando o satisfaciendo. ¿No? Por eso hay que corregir esa definición. Ahí tiene ese defecto, ¿verdad? Entonces, en el daño material es reparar, y en el daño moral es satisfacer, la satisfacción. La reparación y la satisfacción. Reparar y satisfacer. La reparación se da en el daño material. La reparación no debe ser menor ni mayor al perjuicio o daño causado. Debe tomar en cuenta el lucro cesante y, bueno, lo que ustedes ya saben, ¿verdad? Puede ser el pago de una indemnización, ¿verdad? La satisfacción se da en el daño moral, ¿verdad? Un insulto a los símbolos patrios, a los funcionarios, a los presidentes, ¿verdad? Ridiculizar folclore de un país, ¿verdad? Todo eso no crean que es cosa fácil, no hay que respetar, pues, ¿verdad?, los otros países. Entonces, la satisfacción debe ser pública, suficientemente convincente para que sea aceptable. Se presentan excusas, ¿verdad? Expresiones de simpatía, de sentimientos, de admiración, ¿verdad? Se puede destituir al autor de la ofensa, etcétera. Hay muchas cosas que pueden hacerse para demostrar, ¿verdad?, como que es un arrepentimiento, un reconocimiento que se actuó mal, ¿verdad?
Y entonces, pues, todo esto tiene sus propias eh, procedimientos, ¿verdad? Sus procesos. No se van a hacer automáticamente, ¿verdad? Todos tienen que llevar un proceso. Bien, entonces, y hay un pues que hay responsabilidad acto causado, pero esos actos pueden desbordar aún más, pueden llegar a la confrontación directa entre diferentes estados. De ahí viene lo que es la solución de conflictos. Antes, pues, existía el derecho de ir a la guerra, el que llaman el jus ad bellum, ¿verdad? Que hoy por hoy ya no existe. No existe. Que se den guerras, se dan, pero no están aceptadas por el derecho internacional. Es ahí cuando entra a funcionar el derecho humanitario, que lo he visto muy opaco en estas situaciones, jóvenes, muy opaco. Yo me acuerdo que en las confrontaciones de antes había más actividad, la Cruz Roja y todo, y ahora no se mira, no sé en qué ha terminado el derecho internacional humanitario, ha decaído muchísimo. No ha sido protagonista en las guerras, en los terremotos, no se les mira. Hace unos 40, 50 años atrás era una institución muy activa, ¿verdad? Pues ahora pueden entrar en confrontación los estados que amenacen la estabilidad y la paz internacionales. Miren ustedes, ahorita Pakistán y la India están en una tensión enorme, ya se han soltado un par de balazos ahí, ya. Dice, ahorita esta frontera está pero tensísima, y cuando hay cambio de guardia, los militares casi se maltratan, se maltratan en, no de palabras, sino simplemente en manifestaciones corporales de los dos bandos. Hay mucha disposición a algo feo ahí. Y el problema es que Pakistán es mayormente musulmán y la India, hindú. Desde ahí empieza la raíz de la cuestión, pues es que no pues, pertenecían pues a lo mismo, pero eso los separó, ¿verdad? Y cuando estaba el Imperio Británico ahí, pues es parte de la herencia del Imperio Británico, ¿verdad? Para confrontación. Pero las guerras en sí no están permitidas. Que se desaten, pues no se pueden evitar, ¿verdad? Pero las guerras del futuro tenían que ser en el campo diplomático. Se han gastado miles de millones en estas confrontaciones, que con eso se hubiera podido paliar el hambre, la educación y todos esos objetivos que le llaman, ¿verdad?, del milenio y la agenda 2030. Si tanto es el deseo, ¿eh? Con todo ese dinero que gastan esas guerras, obviamente, pero no es esa la finalidad de los grupos de poder. Bien, entonces hay medios de solución de conflicto. ¿Cuáles son esos medios de solución de conflicto? Se dividen en tres: medios pacíficos y o diplomáticos, medios jurídicos y medios coercitivos. Pacíficos y o diplomáticos, jurídicos y coercitivos. Los medios pacíficos, dice aquí el doctor, que en principio todo medio diplomático es pacífico. Aun cuando no todo medio pacífico es diplomático. Y pues estos medios han adquirido carta de ciudadanía a través de diferentes convenciones. Convención para el arreglo pacífico de los conflictos internacionales, la Haya 1907. Imagínense ustedes. Ni siquiera la Primera Guerra Mundial se había desarrollado. La Carta de Naciones Unidas,
la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Los instrumentos anteriores establecen como medios, bueno, y aquí tenemos pues la Carta de las Naciones Unidas, entre otros, que tenemos como arreglo pacífico de controversias. Las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, tratarán de buscarle solución, ante todo mediante los medios siguientes: la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección. Es decir, no agota los medios. En cuanto a medios de solución de controversia, la Carta de Naciones Unidas contiene el principio de números apertus. Es decir, que no se agotan aquí. Y otros. Pero también la Carta de las Naciones, de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, también tiene solución pacífica a controversias. Bueno, el de Naciones Unidas es el artículo 33. Artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas y artículo 25 de la Carta de la OEA. Dice, son procedimientos pacíficos la negociación directa, aquí es más específica. Ven que las Naciones Unidas dice solo la negociación. Aquí nos dice la negociación directa. Los buenos oficios, la mediación, la investigación, la conciliación, el procedimiento judicial, el arbitraje y los que especialmente acuerden en cualquier momento las partes. También sigue el principio de números apertus. Es decir, que no se agotan las figuras de solución de conflictos, no se agotan en los artículos. Hay más. ¿Qué significa esto? Que lo que le interesa a los organismos internacionales es que se solucione. ¿Cómo? No importa, pero que se solucione el problema. Dan una serie pues de parámetros, pero no quiere decir que solo esos dejan buscar, pueden haber otros. Y entonces pues la negociación es un acuerdo directo, ¿verdad? En ese acuerdo directo deben de ir personas aptas, idóneas, porque de su negociación depende todo, ¿verdad? Deben conocer el tema, deben ser, ¿verdad?, personas conocedoras de los temas, deben iniciativa, proactivas, ¿verdad? Entonces, la actitud es muy importante aquí. Personas aptas. Si son personas mediocres o que no conocen el tema o que son cuates del presidente y solo para agrandar su currículum, ahí no se va a poder. O si son personas técnicas, versadas, aptas, entonces ahí sí van a tener, ese es el meollo de la negociación, ¿verdad? Personas idóneas en esas negociaciones. Los buenos oficios, bueno, falló esa o simplemente se van directamente a los buenos oficios. Aquí hay un tercer estado. Esa es una característica. En la anterior solo los dos en conflicto. Ya en los buenos oficios ya participa un tercer estado. ¿Qué hace ese estado? Bueno, si fallaron en la negociación,
los contacta nuevamente, porque miren qué riesgo que se vayan, ¿verdad? Sin lograr nada. Entonces los contacta nuevamente, los convence, ¿verdad? Platica con ellos y logra que se sienten nuevamente a la mesa. Incluso puede proponer su territorio para que, sea un lugar neutral para la negociación. ¿Mm? Y los vuelve a sentar, los sienta a la mesa. Bueno, dice, muchas gracias por haber aceptado mi invitación. Los dejo con permiso, y se va. Aquí una característica de los buenos oficios es la discreción. La aptitud en la negociación y la discreción en los buenos oficios. Pero viene la mediación. Aquí también participa un tercer estado, pero ese estado también participa activamente en las negociaciones. No es como aquel, ¿verdad?, que cierra la puerta y dice, bueno, él se sienta y está ahí porque le tienen confianza. Las partes pueden hablar en frente de ellos, de él, pueden negociar en frente de ellos porque le tienen mucha confianza, tanta confianza que también se les ha permitido proponer fórmulas de solución. ¿Sí? Se puede proponer fórmulas de solución dentro de la confianza que les tienen. Entonces, ese tercer estado, pues ya, o grupo de estado, propongamos solo un estado para no hacernos tantas. Entonces vemos que si la negociación se basa en la aptitud de los negociadores, los buenos oficios en la discreción del tercer estado, la mediación se basa en la confianza de ese tercer estado. La confianza. Y tenemos la investigación. Este es otro medio de solución. Aquí ya se conforma una comisión investigadora por las partes, ¿verdad? Proponen investigadores que van a investigar hechos, ¿verdad? Cuestiones de hecho, no de derecho, cuestiones de hecho, ¿verdad? Los integrantes de la comisión adquieren, ¿verdad?, el estatus de diplomáticos, ¿verdad?, el estatus y los privilegios diplomáticos, o sea, de inmunidad diplomática. Y van al lugar de los hechos, a investigar, a ver qué pasó, ¿verdad? Que pueden recoger ahí, entrevistan gentes, personas, funcionarios. ¿Qué es lo básico aquí? La objetividad. No deben sesgarse. La investigación es científica, no es política, ni judicial. Y les voy a explicar por qué no es judicial. Porque la investigación termina con un informe por mayoría. En el informe únicamente deben relatarse hechos. No deben emitirse juicios de valor, ni deben pronunciarse sobre responsabilidades o inocencia. No se puede. ¿Qué pasaría si en un informe de investigación se pronuncian sobre la inocencia o culpabilidad de una persona? Ya no sería informe, sería una sentencia. Muy diferente. Y la sentencia es judicial, eminentemente judicial. Por eso es que no se pueden emitir cuestiones de valor ni pronunciarse sobre culpabilidad o inocencia. Y en los medios jurídicos tenemos lo que es la decisión judicial, o sea, la sentencia, y el arbitraje, o sea, el laudo arbitral. ¿Verdad? En las Naciones Unidas, como ya habíamos dicho, la Corte Internacional de Justicia tiene dos funciones, ¿verdad? Vimos. La función consultiva y la función judicial. Aquí entra la función judicial. Muy bien, compañeros, nos vamos a quedar acá, ¿verdad? Y vamos a continuar pues el próximo día que nos toque. Y les agradezco su atención. Esta semana primero tenemos ya las notas publicadas, ¿eh? Así que, con el permiso de ustedes, me despido y les deseo la mejor de las noches.
Buenas noches, licenciado. Cuidan, Gracias. jóvenes. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, feliz noche. Se cuidan, jóvenes.